a El Consejo Contigo, este espacio que es de ustedes y en el cual abordamos temáticas importantes como lo es la migración venezolana en Bogotá. Acompáñennos a discutir sobre esta temática vital para nuestra ciudad. Bienvenidos. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, conocido por sus siglas ETPB, es un mecanismo jurídico establecido con el fin de garantizar los derechos fundamentales de migrantes y refugiados provenientes del país hermano. Bogotá ha sido la ciudad en América Latina a la que más población venezolana ha llegado durante los últimos años y se estima que Colombia ha sido receptora de un 30% de este fenómeno migratorio. En la primera semana de octubre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, visitó la capital para dialogar con el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, para, entre otras cosas, evidenciar y felicitar los avances del estatuto. El presidente reconoció que el Estado debe profundizar en políticas que garanticen concretamente los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos, mientras la mandataria distrital enfatizó en la labor desempeñada por Bogotá en temas como la inclusión educativa y laboral para esta población. La comprensión de los fenómenos migratorios como positivos para las economías de los países receptores, puesto que fortalece y enriquece el capital humano, es un enfoque que apuesta por diseños de políticas públicas que naturalizan y facilitan estos procesos. Y para entender mejor la realidad que viven los migrantes y refugiados venezolanos en Bogotá, nos acompaña el concejal José Cuesta, de la coalición Colombia Humana UP Maíz. Él es filósofo y politólogo, con maestría en estudios políticos. Concejal Cuesta, gracias por aceptar la invitación. Sabina, gracias por la invitación que usted nos extendió. Igualmente nos acompaña el concejal Álvaro Argote. Él es del partido Polo Democrático Alternativo, abogado, estudió igualmente Sociología y Ciencias Sociales. Concejal Argote, gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias a ustedes. En un tema que es tan importante para los ciudadanos entenderlo, y lo que queremos en el Consejo Contigo es poder acercar cada una de las situaciones que vive nuestra ciudad para poder ser más empáticos, y sería importante para ello, concejal Cuesta, poder entender cuál es la realidad de los migrantes y refugiados venezolanos en Bogotá. Bueno, lo primero que quiero decir es que el fenómeno de las migraciones hoy en el mundo entero son fundamentalmente un asunto de derechos humanos y por lo tanto desde esa perspectiva tiene que ser asumido y tratado por la administración distrital. No hay lugar a que haya ningún enfoque, ninguna mirada de carácter xenofóbico. En ese sentido hay que decir que son bienvenidos y bienvenidas las 500.000 personas de origen venezolano que hoy están en la ciudad de Bogotá. Entre otras cosas, decir que hay que agradecer desde nuestra condición de nacionales colombianos la actitud absolutamente abierta que tuvo el gobierno venezolano por allá sobre la década de los 70, que permitió albergar no menos de 5 millones de colombianas y colombianos que hoy están completamente regularizados. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es en una política de garantía de los derechos fundamentales de la población migrante y, entre otras cosas, aprovechar al máximo sus capacidades y competencias en función de fortalecer el desarrollo productivo de la ciudad en Bogotá. Concejal Argote, para usted, ¿cuál es la radiografía en este momento que hay en Bogotá? Bueno, pues este fenómeno de la migración, que es tan viejo como la humanidad, desde hace miles de años ha habido migrantes de una región a otra por causas de desastres, por causas económicas, por causas políticas. Este fenómeno hay que asumirlo, ¿no? Ojalá desde el punto de vista ideal pudiera haber un mundo sin fronteras, ¿sí? Por eso es bueno celebrar que se haya hecho ahora un acuerdo con el Reino Unido para que no se necesite tramitar la visa, ¿no? Esto de las visas son una manera de excluir también, ¿sí? La gente más pobre, imagínense, tramitando una visa para poder ir a un país poderoso y rico, pues no puede hacerlo, tiene que irse por el hueco para Estados Unidos. Allí hay ahorita cerca de 100.000 colombianos represados queriendo pasar, queriendo migrar hacia los Estados Unidos. De manera que el tema hay que tratarlo, y en el caso concreto de Bogotá
que pues no habíamos tenido esta migración tan grande y en los últimos 4 o 5 años se disparó la migración. A cualquier ciudad o a cualquier país lo sorprende pues una migración tan grande. En Bogotá, creo, y así tiene que ser la política nacional y distrital, pues acoger a los migrantes de la mejor manera, ofrecerles garantía de respeto a sus derechos de toda naturaleza y pues sí toca avanzar en la formalización también de las migraciones. Ese es un tema importante porque con buenas reglas de juego, pues si no hay un mundo sin fronteras, pues con reglas claras de juego, los países y en el caso concreto, en el caso de Bogotá, pues las ciudades pueden desarrollar políticas públicas concretas también. Concejal Cuesta, ¿y cómo impacta a la capital esta realidad migratoria? Bueno, sin duda alguna, crea mayores obligaciones al Distrito Capital y al gobierno en materia de asignaciones presupuestales para implementar programas de garantía y de asistencia humanitaria. Ahora, también hay que decir y hay que reconocer que el gobierno nacional anterior adelantó un importantísimo proceso de regularización temporal del conjunto de los migrantes y en ese sentido, pues facilita unos recursos nacionales muy importantes para que se puedan adelantar a través de las entidades territoriales correspondientes la ejecución de dichos programas. Pero también tengo que destacar lo siguiente. Acaba de suceder un hecho político que tiene mucho que ver con el fenómeno de la calidad de vida de los migrantes en Colombia, y es que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Ese creo que es uno de los hechos importantes que tiene el presidente Gustavo Petro para mostrar lo que él mismo llama como victorias tempranas, la reapertura de relaciones diplomáticas entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. ¿Cómo lo va a impactar? Pues entre otras cosas porque va a facilitar la superación de ese cierre malhadado de la frontera entre Colombia y Venezuela, concretamente por el lado del norte de Santander y el estado Táchira. Se señalaba con toda claridad en su momento en un foro por la paz que hubo allí en el norte de Santander, que en la última balanza de pagos en ese sector de la frontera colombo-venezolana 2016 se percibieron 7.300 millones de dólares, de los cuales el 70% quedan en Colombia y el 30% en Venezuela. Y a partir de las relaciones diplomáticas que se reabrieron con el gobierno de Petro y el gobierno de Maduro, se abre la posibilidad, en el caso colombiano, de adelantar un programa muy importante que se llama Retorno Seguro. Entonces están abiertas las posibilidades también para que los migrantes venezolanos en Colombia, y particularmente los que están asentados en Bogotá, si desean efectivamente retornar a su terruño, lo puedan hacer con todas las garantías democráticas. Y hablaba usted de algo muy importante y es el estatuto temporal de protección para los migrantes que existe en este momento. ¿Cómo se está implementando? ¿Se está implementando correctamente? ¿Realmente se está velando por esas necesidades humanitarias? Concejal Argote. Bueno, primero yo tengo que referirme a esto de la migración como un fenómeno del tiempo, ¿no? Histórico, pues. Y las oleadas de migrantes internos en los países. Aquí en Colombia la migración más grande, voluntaria o involuntaria, es la de los colombianos mismos. Nosotros tenemos aquí más de 9 millones de desplazados, de migrantes aquí dentro de la ciudad y de las principales ciudades del país. Ahora, en los últimos tiempos, por asuntos económicos y políticos, pues ha habido una fuerte migración de Venezuela hacia Colombia y se alcanza a notar, ¿sí? Yo miraba la comparación de la población de Arauca. Arauca tiene naturales propios originarios de Arauca 80.000 habitantes y venezolanos migrantes 78.000. O sea, ya estamos 1 a 1 de migrantes y nativos de Colombia. En este caso concreto, de los cerca de 2,5 millones de migrantes venezolanos de estos últimos 5 años, en Bogotá hay 500.000. Y de estos 500.000 perfectamente formalizados, todavía no hay el 50%. El otro 50%, 250.000,
son personas indocumentadas que no están formalizadas, y eso impide que se le puedan prestar también los servicios. Ellos mismos están casi impedidos para exigir todos los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos ciudadanos a que tienen. Entonces, una tarea para mí fundamental, aparte de un presupuesto suficiente para atender estos derechos de los seres humanos. Para mí lo ideal es que hubiese un mundo sin fronteras, ¿no? Que uno pudiese, como era el mundo primitivo, pues, que no habían fronteras, pero los países hoy, por sus competencias productivas, etcétera, etcétera, invocan la soberanía, muchas cosas, pues han puesto condiciones, muchas de ellas que son barreras, ¿sí? Barreras para los más pobres. Los más pobres les queda muy difícil sacar una visa de alto costo para ir a los países desarrollados, pues. Tienen que irse clandestinamente, ¿sí? Por eso tenemos una cantidad de migrantes amontonados allá en el Urabá, ¿sí? Colombianos que todavía no han podido entrar a los Estados Unidos, 100.000 es la cifra que hay. Entonces, para el caso concreto nuestro de Bogotá, para que avance la política, que hay política pública en Bogotá frente a la migración, para que avance hay que avanzar en la regularización y así se puedan cumplir los derechos, porque así al ojo, ¿sí?, es muy difícil, ¿no? Entonces hay que regularizar y hay que disponer de buenos recursos económicos. Para velar, concejal Cuesta, por los derechos humanitarios y sobre todo suplir esas necesidades que se dan en esta población, sin lugar a dudas es importantísimo la política migratoria. ¿Se está llevando a cabo con los objetivos que requiere? ¿Necesitamos actualizarla? En el caso concreto del Distrito Capital. Sí, señor. Yo creo que hay una serie de equivocaciones. Por ejemplo, cuando la alcaldesa mayor de Bogotá, cada vez que examina el tema de la seguridad, inmediatamente lo asocia al fenómeno de los venezolanos. Eso me parece que ha sido uno de los grandes errores y equivocaciones de la alcaldesa mayor de la ciudad. Cuando se trata de examinar la seguridad de una ciudad, lo que hay que mirar es exactamente el delito y el delincuente, independientemente de la nacionalidad. Y obviamente lo que habría que decir es lo que nosotros en los distintos debates sobre seguridad en Bogotá, es que parte de lo que se necesita rectificar en la administración del distrito es el enfoque sobre seguridad humana, en el sentido de que, como lo hemos dicho reiteradamente en los últimos 10 años, la mejor política de seguridad de una ciudad como Bogotá es la inclusión social. Y eso, por supuesto, tiene que incorporar a todo el conjunto de los ciudadanos independientemente de su origen nacional. Absolutamente de acuerdo. En el Cabildo Distrital, al interior, ¿cómo se está apoyando para que todas estas poblaciones que están migrando, estos refugiados, puedan tener sus derechos validados? En segunditos, por favor, me responden esa pregunta, porque antes nos vamos con Bogotá 360 y nuestra reportera Fernanda. Hola Sabina, hola concejales y televidentes, les doy la bienvenida a Bogotá 360. Hoy nos vinimos a escuchar a Nelson López, uno de los migrantes venezolanos que buscando mejores condiciones de vida llegó a nuestro país. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido a 360. Bienvenido, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno Nelson, cuéntanos, ¿hace cuánto llegaste a nuestra ciudad? Hace 4 años y 4 meses. ¿Y tú llegaste a otro lado de Colombia o viniste directamente a Bogotá? Vine directo hacia acá, directo. Cuéntanos cómo fue esa trayectoria para llegar aquí. Al principio fue un poco difícil porque como no venía indocumentado, en la buseta me tuve que ir las 16 horas del transcurso del camino parado. Llegaste en transporte público, pero viniendo de pie. Sí, viniendo de pie y tuve que me salió súper más costoso porque a todo el mundo le cobraban 90.000 pesos, me cobraron 150 y tuve que irme. Claro. Bueno, y cuando llegaste aquí a la capital, ¿qué te ofrecieron? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te recibió la gente? Ya la gente
fue muy cariñosa, muy buena persona, y gracias a Dios yo pude socializar con personas buenas. Bueno, pero entonces a ti te fue muy bien porque yo he escuchado otras cosas de tus compatriotas que no les ha ido tan bien como a ti, pero bueno, eso me alegra mucho. ¿Tú conoces el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos? Sí. ¿Y lo tienes? Sí, ya cuento con él, ya hace casi 5 meses cuento con él. 5 meses. ¿Y qué tal fue para ti sacar ese permiso? Para mí fue bien breve porque me metí en la página, solicité la cita, el día de la cita fui y me salió, pero conozco personas, inclusive mi hermano lo solicitó al mismo tiempo que yo y aún no le ha salido. Conozco personas que de septiembre del año pasado y aún no cuentan con él. ¿Y por qué crees que no les ha salido? Porque se perdió la data de septiembre, es lo que le responde la página de migración, que se perdió la data de septiembre y los volvieron a mandar a hacer otra vez la gestión, ya la hicieron y todavía nada. Y cuando tú has requerido algún servicio o algún beneficio de ese estatuto, ¿lo has recibido, por ejemplo, de salud, de, bueno, no sé, de educación? De salud, sí, yo, gracias a Dios sí, porque yo tengo mi EPS y eso, gracias a Dios, pero como ellos aún no le ha salido eso, sí la ha hecho difícil. Inclusive tengo un hermano que tuvo un accidente y de nada, no lo pudieron operar, nada, y está esperando que se le cure la pierna a sí mismo. ¿Qué le pedirías al gobierno distrital que hiciera para que ustedes mejoraran las condiciones de vida? Que mejoraran un poco el tema de la salud y un poco el tema también de que abrieran otra vez la página para que la gente pueda solicitar otra vez permiso especial temporal. Ah, ¿ese ya está bloqueado por ahora? Sí, ya ¿Hace está. cuánto? Lo cerraron como en mayo, desde mayo la gente ya no puede acceder y solicitar el permiso, y gracias a ese permiso la gente puede trabajar mejor, pues si lo hubieran habilitado, la gente nueva que viene llegando pudiera obtenerlo. Claro que sí. Bueno, Nelson, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia de vida. Nosotros seguimos, Sabina, recorriendo las calles de Bogotá. Sigan ustedes en estudio. Un abrazo. Chao. Chao, Fernanda. Nos volvemos a encontrar pronto. Y habíamos dejado en el tintero una pregunta: ¿cómo se está trabajando al interior del Cabildo Distrital, sobre todo para que podamos tener integración social con nuestros migrantes y refugiados? Concejal Argote. Bueno, el Consejo de Bogotá en general yo veo que es muy sensible a encontrar las mejores salidas para el tratamiento con los migrantes en general. Hay polémica, indudablemente, hay algunos que consideran que esta abundante migración hay que limitarla, hay que deportar, pero creo que son las excepciones, ¿no? En general, la concepción de los seres humanos es la solidaridad entre los seres humanos. Eso lo observo yo en el Consejo de Bogotá. Sin embargo, creo yo que lo más concreto para eso, para que uno supere un discurso pues humanista de la migración, es cómo se traduce eso en el presupuesto. Cualquier política pública, la que sea, contra el hambre, contra la exclusión, la que sea, si no tiene presupuesto, es un mero discurso. De manera que tenemos que probar ahora, el Consejo de Bogotá, ahora en este presupuesto que aprobaremos en los últimos días de noviembre y primeros de diciembre, tenemos que probar el talante del Consejo, ¿no? Que le ponga plata hacia una política que sea garante de derechos de los migrantes en Bogotá y particularmente de los sectores populares que migran, ¿no? De un país a otro, porque hay gente con dinero que migra, entonces esos no necesitan apoyos, ¿no? Ellos tienen con qué trasladarse de un país a otro, pero los pobres sí que necesitan muchas ayudas. Concejal Cuesta, para usted, ¿cómo se está trabajando al interior para lograr esa verdadera integración social en el Consejo de Bogotá? Bueno, yo lo que creo es que evidentemente tenemos un reto ahora en la definición del presupuesto del año 23. Allí tiene que efectivamente verse reflejado ese compromiso con los derechos humanos de los migrantes en términos de asignar unos recursos presupuestales absolutamente importantes para garantizar el cumplimiento de los compromisos que tenemos no solamente como distrito, sino como Estado Nacional frente al tema de los migrantes. Pero yo sigo insistiendo, ahora mismo el hecho de que se haya logrado la reapertura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, creo que es el mejor aporte que se hace desde este país justamente para favorecer a los migrantes. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar la reactivación económica del país vecino, de Venezuela, y si hay una situación económica que mejora en Venezuela, seguramente hay una disposición, una voluntad por parte de los miles de migrantes de retornar a su patria. Y que mejoren la calidad de vida de ambos ciudadanos, ¿no? Tanto los colombianos como los venezolanos.
Por supuesto que sí. Un gana-gana. Es claro, además porque, insisto, nosotros en el caso colombiano nunca debimos haber adoptado posiciones guerreristas y de amenaza con el uso de las armas contra un país hermano, como en el caso de lo sucedido en la relación política y diplomática, o antidiplomática más bien, entre el gobierno de Duque y el gobierno de Maduro. Ha sido una charla enriquecedora, muchísimas gracias por estar con nosotros y antes de despedirnos quiero invitarlos para que nos acompañen a la trivia de esta semana porque ustedes también concejales de pronto se van a encontrar esa cámara de espía que tenemos por los pasillos del Cabildo Distrital donde les hacemos preguntas a nuestros concejales y nuestras concejalas. Pues como su nombre lo indica, a toda esa población migrante venezolana que se encuentran hoy en Colombia. Y la idea es que se puedan formalizar y que puedan acceder a toda esa oferta social de manera legal, que es tan importante para ellos y también para la ciudad, porque en la medida que tengamos cifras, en la medida que tengamos datos, pues podemos preparar las políticas públicas para que también lleguen a ellos. Yo creo que aquí hay que invitar a la Secretaría de Gobierno para que siga haciendo alianzas mucho más profundas con Migración Colombia, porque hay localidades donde hay un número significativo de esta población y que necesitan conocer estos programas y que les pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Hoy tenemos población venezolana desplazada por las condiciones en que se han visto en su país, población que se encuentra con un estatus de personas que han llegado, algunas con un permiso, otras personas en la búsqueda de poder acceder a un empleo, y son personas que temporalmente, durante 10 años, se les va a dar la oportunidad de conseguir una visa de residente. En esas condiciones lo ideal es que las personas puedan tener una regularización de su estado para poder que trabajen sobre todo y puedan desarrollarse y desempeñar de tal forma que ese sea su ingreso. ¿Qué hemos visto? Y hablo a nivel personal, que lamentablemente se necesitan muchos más recursos de los que tenemos en este momento. Una condición importante también es que las personas puedan tener el acceso a salud, que en la mayoría de casos no se ha negado, sobre todo cuando es una urgencia, pero que lamentablemente se necesitan esos recursos para poder prestar el servicio de mejor forma. Hoy los giros que vienen del Gobierno Nacional del Distrito son cortos, son pocos y el gasto que se ha tenido pues en este momento crea un hueco fiscal en los hospitales de Bogotá. Pues concejal José Cuesta, gracias por permitirnos entender un poco más esta realidad de la migración venezolana, de los refugiados en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Sabina. Concejal Álvaro Argote, muchísimas gracias por estar con nosotros también y habernos acompañado aquí en el Consejo Contigo. Esperamos que nos vuelvan a acompañar. Claro que sí, y un llamado a los migrantes a que ellos también se organicen, ¿no? Porque esto es reclamando los derechos. Se nos acabó el tiempo y les agradecemos por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar en 8 días porque recuerden que la cita es semanalmente los lunes a las 6 de la tarde aquí por Canal Capital. Queda habilitado el hashtag El Consejo de Oro para que nos hagan llegar a través de las redes sociales y con este hashtag los consejos, las recomendaciones que ustedes le darían a nuestros concejales, a nuestras concejalas del Cabildo Distrital. Los más creativos van a poder aparecer aquí en nuestro programa. Nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.